no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene la información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción, de narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas 2 actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado en curso. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión. Bienvenidos amigos de Prensa Sin Mordaza. Hoy les damos la bienvenida a ustedes y a nuestra invitada Hilda Molina Morejón. Ella es doctora, neurocirujana y además es neurocientífica. Es una referente internacional de los derechos humanos y justamente sobre eso vamos a conversar hoy. Quiero compartirles a ustedes brevemente su extenso currículum. Para nosotros es un honor además tenerla acá y que comparta con nosotros el trabajo que ha llevado a cabo para la defensa de los derechos humanos y de la democracia en América Latina. Ella es investigadora titular de la Academia de Ciencias de Cuba y ha asesorado a importantes neurocientíficos del mundo. Además ha hecho un gran trabajo desde sus áreas de conocimiento para abordar de una manera distinta esta situación de derechos humanos, de amenazas a la democracia que viven nuestros países, su país, Cuba, mi país, Venezuela, y otros como Nicaragua, por ejemplo, en toda la región. Bienvenida, doctora Hilda. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Prensa Sin Mordaza, una iniciativa que además, así como usted, pues trata de contribuir a la democracia y vencer la censura, principalmente en Venezuela, donde surgió esta iniciativa. Queremos partir, doctora, con algo que usted ha abordado de una manera científica, de una manera minuciosa y además innovadora, y es el tema de los valores, el papel que juegan los valores en esta instauración de regímenes autoritarios, de dictaduras y de la destrucción de la democracia. Usted, pues, por supuesto, lo conoce mejor que yo, así que quiero darle entrada para que nos explique cómo usted ha abordado este tema. Sí, esto comienza desde mi adolescencia. Yo tengo 77 años, nací en 1943 en Cuba, un país que no es nada de lo que se ha querido decir después que se reescribió la historia por el castrismo. No era una aldea, no era el traspatio de los americanos, nada de eso. Era uno de los países más prósperos de Iberoamérica y además con una tradición de libertad y democracia. Esto que digo se puede revisar los archivos, no escucharme a mí, sino comprobarlo. Y lo más importante era que nos enseñaban desde pequeño que Cuba había sido edificada sobre valores. Se insistía mucho. Yo siempre digo que con la palabra papá y mamá nos enseñaban la palabra valores y ser buena persona. Y nos hablaban de 4 valores fundamentales: la familia, la doctrina del amor con todas sus expresiones, la libertad bien usada y bien entendida y la vocación de servicio. Nos hablaban de todos los valores, pero fundamentalmente estos 4 sobre los cuales se había edificado Cuba. Y nos decían que lo más importante en la vida era que tú fueras lo que quisieras ser según tu vocación, pero que tu título más importante iba a ser el de buena persona, y eso se lograba con valores. Yo Doctora, disculpe que le interrumpa. Antes de continuar, quisiera hacer énfasis en eso, porque el tema de ser buena persona es algo que yo creo que todos los seres humanos tratamos, perseguimos, las sociedades persiguen, y de hecho es una de las de estos anzuelos que lanzan los regímenes comunistas, totalitarios, socialistas, que ellos persiguen siempre el bienestar y este hombre nuevo,
¿cómo fue posible entonces en Cuba, en la Cuba que usted describe? ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía mi proyecto de vida bien claro, quería estudiar medicina, siempre dije que para servir a los pobres, y tenía 15 años ya inclusive tenía una beca para estudiar medicina en Estados Unidos, en España y en mi país. Toda esa beca era por mi currículum, mi expediente en el bachillerato, cuando llega Fidel Castro al poder. Y allí yo realmente me cautivé con sus discursos iniciales, porque él habló usando estas palabras: valores, reconocimiento al mérito, doctrina del amor, democracia, prometió elecciones libres en pocos meses, nunca habló de odio, nada de lo que hizo lo dijo. Y yo, además, habló de que íbamos a construir la patria perfecta. ¿Y qué hice yo? Dije, bueno, yo tenía algunas angustias propias de la adolescencia, o sea, yo quería que la medicina llegara ampliamente a todo el país, o sea, una serie de angustias que uno tiene en la adolescencia. No tenía conceptos igualitarios ni nada de esto que se impusieron después. Y bueno, pospongo mi estudio de la carrera, y allí muy pronto comienzo a sentir una gran angustia, porque la palabra valores desaparece del diccionario y se comienza a hablar nada más de revolución y ser revolucionario. Se sustituye valores y ser buena persona. Y además, claro, uno en la adolescencia siempre trata de ver que su sueño o eso que tú acabas de abrazar realmente es lo que tú esperas que sea, ¿no? Pero yo me daba cuenta que ahí pasaba algo, y ahí comencé con una angustia existencial que me ha acompañado durante muchos años. Cuando veo que la palabra doctrina del amor se sustituye por el odio. Ellos hablan de amor, pero inmediatamente sembraron el odio en la sociedad, y sobre todo algo muy importante, que es el resentimiento. Comenzaron a trabajar las bajas pasiones, los bajos antisentimientos del ser humano. Además, la libertad la comenzamos a ceder. No voy a decir que nos la quitaron, la cedimos. Ese punto es muy importante, doctora, porque cuando usted está hablando, yo siento que usted está narrando y relatando mi infancia y mi juventud y mi edad adulta, que la he vivido en Venezuela con la revolución chavista. Entonces, en ese punto, ¿cómo sintió usted, cómo vivió usted ese quiebre, que yo creo que no es fácil, en el que vio que se desconectó lo que se prometió con lo que se estaba haciendo? Exactamente, angustiada, pero siempre tratando de autoengañarme, pero de todas maneras tenía a mi madre al lado recordándome los valores. Y allí yo me siento un día, siempre lo digo, me siento a llorar un día y digo, bueno, pero si la revolución es para bien, ¿qué contradicción puede haber entre ser buena persona y ser revolucionario? Yo quiero hacer las dos cosas. Y ahí fue donde yo me prometí a mí misma que yo toda la vida iba a hacer la revolución, pero la revolución de los valores. Dije, esta debe ser la revolución de los valores, esta debe ser debe llamarse la revolución de los valores. Y realmente así transcurrí por mi vida. Obviamente, mis años de adolescencia fueron de un gran sufrimiento, porque yo quería amar ese proceso. Trabajé incansablemente en las tareas que me dieron como joven revolucionaria, pero siempre tuve esa angustia de que ya los valores, no solamente no se hablaba de ellos, sino que yo veía que la realidad era contraria a los valores, pero además me di cuenta que nos íbamos enfermando, que algo pasaba en mi esencia como persona, cosa que después, cuando yo entro a estudiar medicina, y después entro en el ámbito de las neurociencias, yo puedo analizarme yo misma y analizar lo que estaba pasando en la sociedad. Pero bueno, en estas etapas, por ejemplo, en mi etapa de joven revolucionaria, donde la palabra valores no se podía usar, no se usaba. ¿En qué consistía la revolución de los valores para mí? Primero yo decía, si tú quieres algo bueno en la vida, hacer algo bueno, tienes que empezar por cambiar tú y ser cada día mejor. Entonces yo dedicaba todos los días unos minutos a decidir qué yo podía hacer para modificar algo que tal vez no estaba muy bien en mi vida. O sea, convertirme cada día en una mejor versión de mí misma. Ahí estaba haciendo yo mi propia revolución de los valores, pero además a mi entorno, yo decía que de manera artesanal, a los cercanos a mis colegas de lucha, etcétera, en la revolución siempre
sacaba este tema. Bueno, ¿y qué ustedes creen que podemos hacer para ser mejores personas? ¿Y qué me di cuenta yo ahí? Sin saber todavía nada de neurociencia, que el ser humano nace bueno, que la esencia del ser humano son los valores, y que como mismo nos habían enseñado en mi país, la conducta de la persona va a depender de cómo se educa en valores cuando se está formando la personalidad, que es en la niñez, en el seno de la familia. Y obviamente la familia había sido erradicada en Cuba en privilegio del Estado. La familia no funcionaba. Es más, establecieron divisiones en la familia, problemas en la familia. O sea, a esa conclusión yo llego muy pronto. Ya después, bueno, estudio la carrera, todo mi trayecto, la especialidad, estuve en Argelia, en los médicos cubanos que vamos por el mundo, yo estuve también en esas misiones. Y ya yo, cuando entro en las neurociencias, que después si quieres te puedo explicar cómo me doy cuenta, porque cuando uno defiende los valores se da cuenta que están mintiendo. Yo me di cuenta que la mejor medicina no era la de Cuba, nada más aplicando el sentido común. Un país aislado, sin conexión con el mundo. ¿Cómo yo podía asegurar que teníamos la mejor medicina? Además, a medida que yo voy entrando en el estudio de mi especialidad, me doy cuenta que se desahuciaba a muchos enfermos. Yo decía, no puede ser que todos estos enfermos no tengan, aunque sea la posibilidad de mejorarse. Y ahí empecé a buscar ayuda por mi cuenta, mediante cartas con científicos del mundo, buscando ayuda para Cuba. Pero yo... a ver, cuando yo conformo ya la idea definitiva de la importancia de los valores y cuando me doy cuenta de qué habían hecho con nosotros, qué había hecho Fidel Castro con nosotros, cómo él llevó un plan preconcebido que incluía erradicar la esencia de los cubanos para poder después perpetuarse para siempre en Cuba. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue este proceso de destrucción? ¿Fue radical o paulatino? Sí. No, fue muy rápido al principio. Él necesitaba quemar etapas porque él necesitaba apoderarse rápidamente de Cuba para siempre y establecer en Cuba una base de operaciones para formar la patria grande latinoamericana, o sea, el socialismo del siglo XXI. Ahí, cuando yo fui estudiando todo el proceso y dándome cuenta de toda una serie de cosas, pero cuando acabo de conformar el concepto, cuando Fidel Castro se acerca a mí, cuando Fidel Castro empieza a hablar conmigo, ¿por qué Fidel Castro se acerca a mí? ¿Por qué empieza a hablar conmigo? Porque el resultado final de todas esas gestiones que por carta yo hice durante años con los científicos del mundo, dieron como resultado que esos científicos decidieron unirse y hacernos un hospital internacional de neurociencias en Cuba para los enfermos cubanos. Yo tenía que en un momento determinado que informar lo que yo estaba haciendo, porque ya teníamos el proyecto para hacer eso y el gobierno no lo sabía. Presento el proyecto en el Ministerio de Salud lleno de burócratas incapaces, engavetaron el proyecto, no le hicieron caso, pero un poco después, me llevaron ante Fidel Castro, porque le llegó a él el rumor de que había una joven científica en contacto con científicos del mundo y tal vez se trataría de algo de espionaje. ¿Por qué? Eso le iba a decir, eso era peligrosísimo para la revolución. O sea, que parece que ellos interceptaron por fin las cartas que yo al principio tenía cuidado de... Tenía la ayuda de una bibliotecaria que me ayudaba para que no cayera en manos de los comisarios políticos, pero al final me descuidé, ¿no? Yo dije, ya está el programa. Parece que los señores de inteligencia o de los servicios secretos vieron los términos científicos de nuestras cartas, no entendieron y pensaron que nos estábamos comunicando en clave. Ahí me llevan delante de Fidel Castro. El día esa foto que está mucho en internet, que él me tiene el brazo por el hombro, me están llevando delante de él ese día. A ver, ¿por qué delante de Fidel Castro? Porque era un tema serio. Y allí él empezó, es la única vez, la primera vez que yo lo veía a él así en persona, y la única vez que me trató mal. Realmente me sentaron allí delante de él,
y empezó a hacerme preguntas. Enseguida me di cuenta que las preguntas versaban o tenían de fondo que ver con qué tú estás haciendo, qué es lo que tú estás haciendo. Y yo tímidamente pregunté, ¿usted se refiere a mi contacto con los científicos del mundo? Sí, me dijo. Le dije, bueno, usted me va a disculpar, pero yo llevo años buscando ayuda porque la medicina cubana está atrasada, por lo menos las neurociencias, y yo creo que los enfermos no se merecen eso. Me miró como para matarme. Él sabía que estábamos atrasados, él lo sabía todo. Claro. No estamos atrasados, le dije, si usted me disculpa, yo con el mayor respeto le voy a explicar, y ahí empecé a explicarle. Y al cabo de muchas horas que él decide interrogarme, porque lo que hace es que me interroga, no me mata, como una no me acusada, pone presa, pero me interroga, porque se dio cuenta que algo había raro en aquella persona, ¿no? Y al cabo de las horas se dio cuenta que aquella persona tenía la posibilidad, había conseguido la posibilidad de que nos hicieran una institución internacional. Ya estaba contento al cabo de las 14 horas de interrogatorio. Identificó el provecho que podía sacarle a eso. Obviamente, parecía que estaba emocionado. Después me di cuenta que ya le estaba en su mente prodigiosa para el mal, ya estaba trazando una estrategia. Y bueno, a partir de ese día, ya él nunca más dejó de hablar conmigo, por decisión de él, no mía. O sea, esa institución no era del castrismo, era internacional. Lo único que puso el castrismo fue el edificio que se construyó. Lo demás, inclusive yo hice una selección por concurso de muchachos profesionales talentosos de las diferentes ramas de las neurociencias en Cuba, fueron becados por los científicos. Mientras todo eso pasaba, él iba a la construcción, ahí a hablar conmigo. Ya cuando el centro se inaugura, se hace visita asidua de aquella institución donde habló conmigo muchas horas. Allí yo pude conocer su pensamiento. Él creía que me estaba comunicando con todas las cosas que él me decía, sus planes, me narraba. Pero yo lo estaba estudiando, porque ya yo sabía a esas alturas que aquello era una dictadura, que tenía delante un ser humano monstruoso. Todavía no lo había estudiado. Y yo dije, lo voy a estudiar, voy a hacerle un perfil mientras él habla. Y parece que me está convenciendo o que me está haciendo que yo admire sus hazañas. Yo lo estoy estudiando. A mí me quedaba un solo lazo unido que me uniera a ese régimen, y era defenderle esa institución que yo había conseguido para los enfermos cubanos. Y allí yo me doy cuenta, y ahora te voy a narrar cómo nos roban los valores. Eso es sumamente importante, porque pasó en Cuba, pasó en Venezuela. Lo que nos hicieron y lo que él me dijo, él no me dijo, les robamos los valores a ustedes, no, yo uní todo lo que yo había vivido y ya venía armando, y lo que él me dice, y acá va una de las cosas importantísimas que me dice. Él usaba la palabra oligarca para referirse a todos los que no pensaban como él. Le llamaba así los oligarcas. Y me dice un día en medio de la conversación, tú no creas en los oligarcas son malos, pero ¿sabes qué? Son bobos. Llevamos muchos años, me dijo, haciendo la revolución silente en América Latina, enseñando a pensar a los latinoamericanos. Ahí es cuando yo le pregunto, ¿y qué cosa es la revolución silente? Y entonces él me llevaba libros para que yo me los leyera, libros de política. Él sabía que yo no me los leía, porque yo tenía que leer desde mi especialidad. Yo lo ponía en una mesita, toma un libro de la mesita y me dice, léete esto y acá vas a ver qué cosa es la revolución silente. Obviamente, me dijo, modificada, nosotros la modificamos porque él no le gustaban los teóricos y modificaba todo. Allí. ¿Cuál fue ese título? ¿Qué cosa era el libro? Bueno, el libro era una de las publicaciones del filósofo marxista Antonio Gramsci, italiano. Yo no sabía quién era el señor Gramsci. En medicina no estudiamos a Gramsci. Es más, a mí
este tipo de universo científico no me atrae, pero bueno, me lo leí y terminé esa noche llorando, porque entendí que lo que el señor Gramsci decía era que no hacía falta una guerra, bastaba por robarle las neuronas y robarle el alma a la persona, hacer la hegemonía cultural, le llamaba él, para ya haber resuelto todo. Y ahí yo me di cuenta que eso que él me decía que había hecho con América Latina, también lo había hecho con nosotros. Primero lo hizo con Cuba. Nos había robado la esencia. ¿Cómo lo hizo? Primero, nosotros somos una isla. Aislarnos, independizarnos del mundo no fue nada difícil. La insularidad de Cuba ayudó. Claro. Necesitaba aislarnos a los cubanos. Segundo, nos quitó todas las vías de información, porque inmediatamente todos los medios de prensa pasaron a propiedad de ellos. No teníamos ni un solo medio alternativo. Estamos hablando, ustedes ahora son prensa independiente en Venezuela. En Cuba la prensa independiente surge hace poco, claro. Con mucho trabajo. Lo tercero que hace es que se apropia de todo y hace que todos dependamos económicamente de ellos. Aislados, desinformados y con dependencia económica. Al mismo tiempo, parte sobre las instituciones, la familia, que es donde se forma la personalidad, donde hay que educar en valores. ¿Cómo hizo? Bueno, sencillamente dividió la familia por razones políticas, por razones de todo tipo. Inclusive instaló un instrumento de gobierno que sé que está en Venezuela también, que es la delación. Eso en el centro de la propia familia. Los cooperantes. Exactamente. Entonces, además, se habló mucho al principio en Cuba de que van a quitar la patria potestad. No, dijeron que no, pero ¿qué hicieron? Establecieron becas, lo que llamaban círculos infantiles, de manera que sacaban a los niños muy chiquitos del seno de la familia y los becaban, becas obligatorias, y los jóvenes, los muchachos de secundaria también. Además, yo que en ese momento era una joven, fui creciendo como joven, pero siempre me caso con el padre de mi hijo, inmediatamente nos separaban a los dos. Él en una tarea, yo en otra, porque él también creía en la revolución. De manera que era imposible que una familia consolidara. Quedaban solo las familias sólidas, como las de mis padres, los valores de mi madre. Pero aún hasta esas familias fueron dañadas. Pero no solamente la institución familiar, partieron sobre la religión. Claro. A perseguir la religión, un delito la religión, un delito. Sobre todo la católica, que era la religión fundamental. Y digamos entonces que todo aquello que forma en valores a las personas, familia, religión, educación, fueron para la educación, toda la educación desaparece y pasa a ser la educación que ellos dan, que era adoctrinamiento en antivalores. Pero además, no queda una sola organización de la sociedad civil. Todo lo que era ámbito para la formación de valores desaparece. Además de eso, se sustituye el valor amor por el odio y el resentimiento de una manera explícita. La libertad es un valor importantísimo del ser humano, ya si no la cedemos nos la quitan de todas maneras. El respeto, un valor fundamental, en Cuba se sustituye por el miedo, por el terror que inoculan desde siempre. La verdad, que era algo en lo que se insistía mucho en Cuba, ser veraz en la vida, se sustituye por mentira, o sea, se establece una degradación de mentira en todos los estratos de la sociedad, que ya la mentira se hace una institución. La honradez. Yo quiero ir, porque tenemos muy poco tiempo y me parece fascinante todo lo que nos está comentando, porque evidencia lo que hemos vivido en muchos países de Latinoamérica con esta revolución silente. Pero en ese punto específico de destruir, o sea, ¿cómo fue posible que saliera de Cuba y esa revolución silente entrara en Latinoamérica? Sabemos, la historia está allí, que Fidel intentó muchas veces ocupar ideológicamente a Venezuela y Venezuela se resistió durante 40 años. Pero con Hugo Chávez él lo logró y Venezuela no tiene la insularidad que tiene Cuba. ¿Cómo ve usted esa construcción? Bueno, la revolución silente que él hizo en América Latina la hace con lo que él llamaba sus guerrilleros ideológicos.
como mismo tenía guerrilla. Esa palabra, fíjate que no se ha usado mucho, porque él me la dice a mí, creo que la tiene que habérselo dicho a alguien más. En Cuba no solamente se entrenaron guerrilleros, se armaron, no había solamente base de entrenamiento para las guerrillas armadas, no, también hubo bases de entrenamiento de personas que fueron sus guerrilleros ideológicos. Esto tal vez no se hizo tan claro y tan explícito como lo hizo Chávez, pero estaban en la sociedad. En Cuba se concentraban constantemente cientos y cientos de latinoamericanos, no, del mundo entero, a entrenarse, a prepararse para todo. De hecho, hacían Nicolás Maduro fue uno de ellos, de la juventud. Exactamente, no, pero tal vez algunos no tan conocidos como Maduro. Por ejemplo, el vicepresidente de Bolivia también es formado allá, pero estos son personas conocidas, no, personas que pasaban becadas, los grupos de solidaridad, todos esos grupos de solidaridad que hacían, iban a Cuba, de visita, a eventos, becados, y ahí se quedaban entrenando. Eso lo lanzó. Yo no sé, no he vivido, nunca he ido a Venezuela, entre tantos países que fui, pero acá donde yo vivo, Argentina, a medida que yo recorro el país me doy cuenta hasta dónde llegaron, hasta dónde permearon los planes de educación, hasta dónde la prensa, hasta la aparentemente más democrática, tiene esos pensamientos, hasta dónde llegaron en la iglesia. Acá en Argentina yo lo he comprobado, hasta dónde llegaron. O sea, lo de Chávez fue abiertamente, su discurso, etcétera, pero ¿cómo es posible que ustedes pusieran un termómetro para darse cuenta de algo que estaba pasando si no lo sabían? Bueno, Chávez, de hecho, y la revolución chavista es producto de esa revolución silente previa que hizo Fidel Castro. Es más, a Chávez, a ver, entre los planes de Fidel que él habla conmigo, es la creación de la Patria Grande Latinoamericana. Así le llamaba él. Patria Grande Latinoamericana, que él lo concibe desde joven, porque sus planes los traía desde siempre. Era crear un bloque de países de América Latina antiimperialista para luchar o enfrentarse al imperialismo yanqui, como él le llamaba. Y él ser la cabeza fundadora, creadora y referente de esa patria grande latinoamericana. Comenzó con la guerrilla, no le dieron resultado, al mismo tiempo de la guerrilla tenía la revolución silente caminando, creó el Foro de Sao Paulo, que no lo crea Lula, lo crea él, fue una idea de él, y después él, cuando ve que va a caer el muro de Berlín, eso lo comenta conmigo en sus visitas, él se apura a crear su bloque, busca un delfín, y aparece Chávez dándole el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Y ahí él es Chávez. Tan pronto Rafael Caldera indulta a Chávez, o lo indulta o sale sobreseído, pero no cumple la condena por el golpe de Estado, Fidel lo lleva a Cuba, lo invita a Cuba, y allí es donde le proponen a Chávez que sea candidato a presidente, que le iban a hacer, los ideólogos cubanos le hicieron la campaña a Chávez. Le pagaron la campaña a Chávez, pensando que si Chávez ganaba, después el petróleo venezolano lo iban a manejar ellos. Y así prácticamente como ocurrió. Como ocurrió, no, este es un plan concebido. Lo que no se acaba de entender, no. Lo que yo creo que quieren silenciar, aún los demócratas, porque a mí me han puesto una mordaza, me ha costado trabajo decir algo que me consta. O sea, porque no es así, me dicen los analistas en Argentina. Digo, no, sí es así. Yo no soy analista como usted, pero esto que yo digo no es un análisis, esto que yo digo es información. Vivencia, me consta. O sea, yo no quiero perder mi tiempo con usted, porque yo no voy a debatir de teorías sociológicas ni geopolíticas. Yo estoy dando una información. No, póngale el nombre populismo que usted quiera, pero es peor que el populismo. Porque es algo para llegar y no irse nunca. Y además, déjame decirte lo que a mí más me aterró, porque además yo tengo los documentos. O sea, todo está concebido, ideología, que es odio, dinero y poder. Ese bloque monolítico tiene que defenderse donde quiera, en todos los organismos internacionales. Fíjate cómo se defiende, cómo se tapan los defectos.
como niegan la realidad de lo que está pasando, como Cuba niega la realidad de Venezuela y viceversa, pero como los supuestamente demócratas están como en el aire con una situación tan peligrosa. ¿Y qué me dice Fidel Castro en una de las conversaciones? Y es lo que a mí más me preocupó. O sea, no es un problema doméstico latinoamericano. Él me dice, y no estamos solos en el mundo, porque nosotros formamos parte de una alianza. Yo sabía desde siempre, no tenía que conocerlo a él, que el gobierno estaba aliado con Mao Zedong y Deng Xiaoping en China, con la Unión Soviética primero y después se quedaron unidos a las mafias que salieron de la KGB. Sabía sus nexos con la dictadura al-Assad de Siria, con Corea del Norte, con los ayatolas iraníes, amistad estrecha de Fidel. Pero no era Cuba y Fidel, era que este bloque estuviera unido a una alianza formada por Rusia, China, Irán, Siria y Corea del Norte. Me dijo, porque no puede seguir el mundo controlado por la hegemonía occidental. Palabras textuales. Y le dije, ¿y entonces qué va a pasar, comandante? Porque ya yo le preguntaba para saber. Me dice, el mundo va a estar bajo los parámetros nuestros, de nuestros amigos del mundo, Rusia, China, Irán, Siria, Corea del Norte, y de acá, nuestra patria grande latinoamericana, el socialismo del siglo XXI. Y hoy veo que el Comando Sur de Estados Unidos informa, ya no es Hilda Molina con la información que le da Fidel, de cómo Rusia, China e Irán están metidas en todo esto, impidiendo que Venezuela se libere de todo esto. Venezuela no es el pueblo venezolano, el heroico pueblo venezolano luchando contra un incapaz dictador llamado Nicolás Maduro, no, es un régimen transnacional peligroso que tiene el dinero del crimen organizado. Y que para América Latina está en Cuba el Estado Mayor. En ese punto, Hilda, vemos tantos países en Latinoamérica que en un momento, en el mejor momento, con los precios del petróleo altísimos y en el momento de más popularidad de Hugo Chávez, América Latina se tiñó de rojo con varios gobiernos de izquierda. En este momento no tanto, sin embargo, las izquierdas radicales están pujando en Colombia, en Chile, en Argentina retomaron, está Nicaragua en la misma situación, una situación muy similar que Venezuela. Esta estructura, aunque no llegue al poder, sigue socavando las bases de la democracia. Tienen mucho poder, porque además manejan mucho dinero. Mucho dinero. El concepto de Fidel decía que los oligarcas tienen dinero. Las revoluciones tienen que tenerlo también para llevar adelante sus planes. Mucho odio, pero sobre todo el resentimiento. Esto te lo digo desde las neurociencias, a personas que has despojado de su esencia, que son los valores, que además lo has enfermado. Se llama daño antropológico, lo que provocan en uno cuando te sacan los valores, y puedo dar también una charla de eso. Ya después es fácil que te saquen lo peor que también llevamos los seres humanos dentro, el resentimiento, el odio. Entonces todo esto lo manejan con campaña, lo manejan con mucho marketing, que es muy exitoso, lo manejan constantemente y además con mucho engaño. Por ejemplo, cuando vandalizaron en Chile, hasta la prensa supuestamente democrática, no, porque había descontento, no. Las personas decentes cuando están descontentas no vandalizan. El vandalismo está organizado. Había cubanos y venezolanos, pero todo el plan se trazó en Cuba para vandalizar en Ecuador, en Colombia, en Chile. En Bolivia. Bueno, Bolivia, yo estoy segura que van a volver. Como volvieron en Argentina. ¿Tú sabes cuántas puertas yo toqué? Yo llegué hace 11 años aquí. Parecía yo no podía concebir que teniendo yo esta información no me hicieran caso. Vienen para acá, no, usted está equivocada. Entonces los analistas, que yo no sé si son cómplices o frívolos, pero recorriendo todos los canales ganando mucho dinero por mentir y por desinformar.
Ay, doctora, la respetamos, pero no es cierto lo que usted dice, no es así. Ese fenómeno es muy curioso, doctora, porque parece, bueno, los venezolanos hoy día estamos regados por todo el mundo, exiliados, migrantes, expatriados, igual que los cubanos. Y parece que sin mucho éxito los cubanos y venezolanos demócratas con convicciones de libertad realmente sólidas, cuando tratamos de advertir este tipo de estrategias, pues no nos escuchan. Y yo he escuchado varios argumentos que se repiten desde Estados Unidos hasta Argentina, y es: aquí las instituciones son sólidas, exacto, aquí no gana la izquierda, aquí, como decíamos, Venezuela no es Cuba. Ahora dicen, por ejemplo, Estados Unidos no es Venezuela, Chile no es Venezuela, Argentina no es Venezuela. Entonces, este fenómeno no ser de ingenuidad, de negación, desde la neurociencia, ¿cómo se explica que presentando evidencia y testimonio, como en su caso, pero que hay algunos líderes que a mí me llama la atención que sean líderes, porque no se puede ser frívolo y tratar de ser un líder que la gente te siga y ser un conductor. Yo he escuchado personas relevantes de Venezuela, que tengo el mayor respeto por ellas y por Venezuela, diciendo, no, pero Cuba está mejor que nosotros. No, pero eso no es así. Además, Cuba no tenía tradición democrática. Lo oyeron mis oídos. Mentira. Yo también lo he escuchado. O sea, yo soy incapaz, porque sé que dañaría la unión que hace falta para esta lucha, que estamos muy solos y sin dinero. Sería incapaz de decir, nosotros los cubanos teníamos más tradición que los venezolanos y estamos... No, yo no hablo de eso. Tratar de establecer una diferencia es un error. Y he oído a líderes venezolanos diciendo, no, acá se va a resolver porque Cuba no tenía tradición democrática. No, una falta de respeto a los demócratas cubanos de toda la historia de nuestro país. Pero a mí no tiene sentido. 22 años después es un despropósito decir eso. Hay que unir fuerza para decir, señores, esto es un plan transnacional peligroso para apoderarse del mundo y tenemos que ¿por qué? ¿Qué pasa? Tú me preguntas, ¿qué pasa con los cubanos y los venezolanos por el mundo tratando de alertar? Que tenemos nuestras voces, pero nada más. Y detrás de eso hay mucho dinero, mucho compromiso. Tú sabes acá quiénes me silenciaron a mí también. Supuestos demócratas, pero que quieren invertir en Cuba, asociado a la familia Castro, y saben que si le dan un poco, o sea, si apoyan lo que yo digo, la familia Castro se disgusta y no acepta, y ya están queriendo invertir, no, ya están invirtiendo en Cuba como lo hicieron en China. Y yo no dudo que ese mismo plan después surja también para Venezuela. Invertir en Venezuela, y entonces no se puede tocar a la dictadura, porque allá están los chinos violando todo. Son los rusos e iraníes. Exactamente. Entonces todo esto finalmente es un tema de poder económico que se vale del poder político y la dominación política para mantenerse arriba con el poder económico. Un problema geopolítico grave donde hay intereses económicos que están por encima de la ética. Cuando tú inviertes con los chinos o con la dictadura cubana, sencillamente tú no tienes ética, no te puedes llamar demócrata, porque estás invirtiendo en un país donde se violan libertades y derechos. Pero eso es lo que ha hecho que China crezca y que China avance como un pulpo lleno de tentáculos por todo el mundo y que apoye todas las malas causas del mundo. Que incluso con Estados Unidos hacen negocios al margen de sus diatribas políticas. ¿Te das cuenta? Y al final yo no quiero, en definitiva, pero la sucesión de gobiernos americanos le han abierto las puertas a los cubanos y a los venezolanos, pero al final su manejo de este tema ha sido muy malo, porque han permitido el avance de la antidemocracia por el mundo. La palabra que usan es pragmatismo. Somos pragmáticos y negociamos con los chinos. No, son pragmáticos, no. Para mi opinión humilde, todos los que negocian con los chinos son unos inmorales. O si no, bueno, yo negocio con los chinos porque me importa más el dinero que la democracia y la libertad. No digas que eres demócrata y que negocias con los chinos por pragmatismo. No, ahora claro, ahora los chinos tienen mucho dinero. Ahora se hacen respetar con su poder económico, igual que Putin, que el señor Putin.
Así es. Doctora, se nos está acabando el tiempo y no quisiera terminar esta entrevista sin que nos diera una visión desde su experiencia y desde su área de investigación del panorama latinoamericano en medio de una pandemia, además, cómo ve desde Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, por ejemplo. Mi preocupación mayor es que no hay líderes en América, mi opinión, estoy hablando, líderes firmes con una visión clara de lo que está pasando para poderse enfrentar a ese régimen transnacional delincuencial bien organizado, que me consta que sigue funcionando, porque dejé todas las vías conectadas para seguir recibiendo información. Que para América Latina está el Estado Mayor en Cuba, que los servicios de inteligencia cubanos tienen todo penetrado, no solo en Venezuela, hay espías por todas partes. Y que hacen falta líderes latinoamericanos, hablando de América Latina, olvidándonos del resto del mundo, que sean capaces primero de darse cuenta de esto y de tratar de no, porque por ejemplo ya Chile va a cambiar la Constitución, a hacer el referendo de la Constitución, y los otros por allá pensando en otra cosa, y los bolivianos ahora debatiéndose en quién es el candidato a presidente. O sea, la gente muy diluida. Además, en un momento en que usaron la cuarentena para tenernos presos y aislados y con mucho miedo al virus, es verdad, es un virus, pero ¿saben qué? Hay un virus muy letal y muy mutante, que es la falta de democracia, que es este régimen transnacional, avanzando de una manera muy peligrosa por América Latina y por el mundo. Yo digo los valores, porque el ser humano con valores, primero, es difícilmente manipulable cuando tú eres una buena persona, pero no solamente una buena persona porque tú eres buenito, como se dice acá. No, una buena persona que sea capaz de mirar el mundo, de preocuparse por el mundo, de pensar con cerebro propio, de no callarte y de comprometerte con la verdad. Ese es difícilmente manipulable. Tú eres una muchacha, eres hija de una revolución mentida, de una revolución de antivalores, y tú y tus colegas están luchando por la verdad. O sea, que todo está en que tú trates de salir de ese daño antropológico que le crean ellos a tu mente y digas, no, un momento. Hacen falta buenas personas, con cerebro propio, no frívola, que miren lo que sucede al entorno de uno, que tengan sentido común, que no se callen y que se comprometan en buscar la verdad. Por eso yo estoy aferrada a la revolución de los valores, pero es muy difícil, te lo confieso, es muy difícil con nuestras pocas fuerzas y nuestras verdades enfrentarnos a ese monstruo que está avanzando y en que se unen los malos por acción y los supuestamente demócratas por omisión o por complicidad hasta involuntaria pudiera ser. Así es. Bueno, doctora Hilda, muchísimas gracias por su tiempo, por esta valiosa exposición que nos ha hecho y también por traer de nuevo al debate público el tema de los valores. Yo, al igual que usted, siento que esto había sido algo que se había quedado, que se había diluido. Lo viví en carne propia en mi país, cómo se fue diluyendo el tema de los valores cuando, al igual que el pueblo cubano, pues los venezolanos éramos de valores muy arraigados, pero hasta eso nos han ido quitando poco a poco, algunos más rápido que a otros, pero evidentemente ha sido el terreno fértil para este tipo de regímenes. Exactamente, no fue por casualidad, fue un plan. Y no se olviden que en mi patria nació lamentablemente una persona muy inteligente que se llamó Fidel Castro, que está muerto, pero que su legado perverso sigue. Y lástima que esa inteligencia prodigiosa que tuvo no la usara para el bien, sino que la usara para el mal. Ojalá que podamos salir de esto. Yo estoy con mis 77 años sin parar, porque creo que mi deber insoslayable es poder hacer todo lo que se pueda porque escuchen esta verdad. Así que unamos fuerzas. Por eso mismo le agradecemos su tiempo y que esté en sintonía con nuestro público de Prensa Sin Mordaza.
Y antes de despedirnos, los invitamos también a que nos sigan en todas las plataformas, @Prensa Sin Mordaza. La doctora Hilda Molina también la pueden seguir en Instagram como @Hilda Molina, _por los valores. En Twitter la pueden conseguir como @doctora Hilda Molina. También en su página web crecerenlibertad.com.ar y en su fanpage en Facebook como Hilda Molina. Y a nosotros también en todas las plataformas Prensa Sin Mordaza los estamos esperando desde YouTube, Facebook, Instagram y Twitter para seguir en esta lucha contra la censura y en favor de la democracia. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y a usted, doctora Hilda, por su tiempo. Felicidades a Prensa Sin Mordaza. Muchas felicidades por lo que hace. Muchas gracias. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente. Para así ellos tener la información solamente, y recuerda que quien tiene la información tiene el poder. Es una carrera por la libertad y mucho más que eso, por supervivencia. Imagínense ustedes ese monstruo que podría salir en libertad luchando contra 4 periodistas que destaparon esa gran olla de corrupción, de narcotráfico y terrorismo, catalogados como patrocinadores de estas dos actividades criminales. Donde las agresiones a periodistas y medios son precisamente una política de Estado en curso. Limitaciones propias que una dictadura o un régimen autoritario para el libre ejercicio de la profesión. De ahora esto que pues sencillamente es nuestra nueva pantalla, nuestra nueva radio, nuestro nuevo canal de televisión,